Bienvenidos a esta sesión de impulso de Moller Consultores. Una disculpa por el retraso, estábamos teniendo problemas técnicos, pero creo que ya estamos en vivo, ¿no? Entonces, los invito a que esta sesión sea pues lo más interactiva posible, en el que podamos estar en comunicación, tanto vía chat como vía Facebook, en nuestros comentarios. Por favor, coméntenme si todo se está escuchando bien, porque para poder entrar tuvimos algunos problemas técnicos con Facebook. Entonces, por favor, que todo se esté escuchando bien, manténganme informada, sino para revisar la transmisión. Pues gracias a todos por estar en esta sesión. Los invito nuevamente a que estas reuniones, estas sesiones de impulso de cada 15 días, los días miércoles, pues nos mantengamos en comunicación y sobre todo cuyo objetivo es compartir conocimiento, compartir experiencia a partir de nuestra metodología y la forma en la que nosotros apoyamos a las empresas y poderles apoyar también a ustedes, sobre todo en estos momentos que estamos pasando de crisis, ¿no? Entonces me gustaría en esta ocasión, iniciando con el tema, e invitándolos incluso a partir del día viernes a descargar la nota técnica sobre este tema, el cual es la importancia del comité directivo para la gestión de la empresa. Consideré importante este tema, ¿por qué? Porque para mí el comité directivo es una pieza fundamental tanto en la toma de decisiones, pero también en estos momentos de crisis en los que se requiere un equipo totalmente enfocado en hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, en esta ocasión quiero pues compartirles un poquito sobre este tema que a mí en los casos de empresas que he tenido la oportunidad tanto de coordinar como de apoyar en el fortalecimiento y consolidación de los comités directivos de empresas pymes, pues compartirles de qué manera ayudar en formar un sólido comité, ¿no? O por qué es importante, incluso ante estos momentos de crisis, integrar un comité directivo. Porque a partir del comité directivo podemos garantizar tanto la definición como la implementación de tareas específicas que nos van a ayudar en la operación, pero sobre todo tareas que impacten en ese cumplimiento de los objetivos de la empresa. Y más en estos momentos en los que se requiere tener claro qué objetivo queremos lograr y sobre todo dar un puntual seguimiento al cumplimiento de esos objetivos. Y me atrevería a decir que ese seguimiento, la implementación, es prácticamente semana a semana, ¿sí? Semana a semana estar midiendo de qué manera se está cumpliendo el objetivo, de qué manera se están cumpliendo las tareas, y es ahí donde se convierte en una pieza clave el comité directivo. En el caso de las empresas pymes, hablando como pymes pequeñas y medianas, pues la implementación del comité directivo, en mi opinión, es de gran relevancia. ¿Por qué es de gran relevancia? Porque se convierte principalmente en ese apoyo para el director general en la toma de decisiones, porque seguramente pues en estos momentos complicados en el que pues hay que generar incluso ideas que no se habían hecho anteriormente, hacer lo más innovadores posibles, pues el director general, quien creíamos que antes tenía casi la fórmula mágica, pues nos damos cuenta que ahora no, que el director general requiere un apoyo importante de su equipo. ¿Para qué? Para generar nuevas ideas, para innovar a partir de esas ideas y para su implementación, ¿no? Entonces, principalmente se convierte en un apoyo para ese director general. Y número dos, porque a partir de dicho órgano se va a lograr una alineación entre todos los colaboradores clave de la empresa. ¿Y por qué digo que esos colaboradores clave? Porque es importante tener conciencia que en el comité directivo es fundamental que formen parte esas personas que tienen un perfil, que tienen ese compromiso para hacer que las cosas sucedan. Y que, ¿por qué? Porque van a formar parte de la toma de decisiones, porque incluso no solamente es la ejecución de tareas, sino es
la innovación y pensar qué vamos a hacer diferente. Entonces, tener personas clave que formen parte de esa generación de ideas, que formen parte de la innovación en esas ideas y también que al actuar de manera sinérgica tengan la madurez y tengan el enfoque y la apertura para, número uno, rendir cuentas sobre esas tareas y, número dos, también pedir cuentas y retroalimentación sobre las tareas que se están ejecutando. ¿Y por qué? ¿Por qué resalto este último tema, la madurez en la rendición de cuentas? Porque si bien ya lo he comentado en webinars anteriores, si no me equivoco fue el primer webinar o el segundo webinar donde más se habló de rendición de cuentas, viene en estos momentos de crisis a tener una importancia mayor, ¿sí? El que los que formen parte de ese comité directivo tengan esa madurez para tanto ser evaluados como tener apertura a la retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos comités que he tenido la oportunidad de participar, es lo que más cuesta trabajo al equipo directivo. ¿Y por qué puedo decir que es lo que más cuesta trabajo? Porque venimos de una cultura diferente, porque viene la empresa de una cultura en la que el director es el que marca la pauta y dice qué es lo que se tiene que hacer. Y desgraciadamente con este tipo de cultura generamos ejecutivos, generamos directivos, pues que solamente se esperan, pues para no equivocarme, me espero a que el director me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces también tenemos directivos, tenemos ejecutivos con gran capacidad, con grandes talentos, pero ante este tipo de culturas generamos que incluso al incorporarse ellos en la empresa, pues no desarrollen totalmente sus capacidades, sino que ya por comodidad, pues prefieren quedarse en ese nivel en el que entraron a la empresa, o incluso en algunas veces hasta de menor nivel en toma de decisiones e incluso en propuestas, ¿sí? Entonces, por eso es para mí en lo que hago relevancia, que es un aspecto fundamental y que a mí me ha tocado vivir y que me ha tocado conocer en parte de las empresas en las que he tenido la oportunidad de estar en comités directivos. Entonces, ¿por qué menciono que las personas clave de igual manera? Porque se puede confundir, e incluso me lo pensé en el título, si decía únicamente comité directivo, comité directivo o únicamente comité, porque se puede entender que solamente las empresas grandotas o las empresas medianas o las empresas grandes pueden integrar un comité directivo, porque estamos hablando de directores. Pero aquí quiero invitarlos a que formemos el comité independientemente las empresas del tamaño en el que estén, sino que en ese comité, no le vamos a llamar a lo mejor comité directivo porque no tienen la posición de algún puesto directivo, pero sí es una persona clave en las decisiones de la empresa, sí es una persona clave en funciones importantes dentro de la empresa. Si es una empresa mediana o si es una empresa pequeña o incluso, yo les pudiera decir, en una empresa micro también pueden formar su comité. ¿Por qué? Porque yo como gerente general, como cabeza de la empresa, me voy a apoyar en aquellas personas que son importantes dentro de la organización, que me van a apoyar no solamente en la toma de decisiones, sino ejecutar, que es ahorita lo que requerimos el apoyo. Entonces, yo los invito a que nos quedemos con la integración en este tipo de comités de las personas claves, ¿sí? Y me gustaría compartirles, a partir de estos comités en los que a mí, de las experiencias más gratificantes que he tenido como consultora de empresas PYME, es justo participar en comités directivos. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de ver el desarrollo profesional que tienen las personas que forman parte de estos comités, de la reunión, digamos, uno, en la que todo el mundo está temeroso en qué va a pasar, de la reunión incluso dos, en donde, bueno, ya vamos agarrando un poquito el ritmo de qué se trata este comité, hasta el momento en el que terminamos el proceso
digamos, de integración del comité directivo para que ya ellos solo se queden en la consolidación del mismo, pues ver cómo incluso hay personas que van tomando un empoderamiento importante dentro de la empresa. Entonces, compartirles este tipo de conocimiento para que se consoliden como personas clave dentro de la empresa y que tomen ese empoderamiento, de verdad es que para mí es de las pues experiencias más gratificantes como consultora, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final el comité también se convierte en una pieza fundamental, incluso en decisiones trascendentales de la operación, en el que incluso decisiones que a lo mejor al director general le había costado trabajo tomarlo él solo, pues al incorporarse ya las personas y digamos estar todos, pues se da cuenta que es fuerte, ¿no? Que como equipo son fuertes y que no le debe de dar miedo en tomar ciertas decisiones y se siente ya cobijado por todo su equipo. Entonces, sí me gustaría compartirles algunos aspectos que si bien pudiera llevarme un tiempo importante en enumerarlos, pero yo consideré algunos que para mí han sido los más importantes y que yo he tenido la oportunidad de confirmar en los comités directivos que he apoyado a las empresas. Primero, es el logro de esa alineación e identidad de los colaboradores, o sea, del equipo. Al formar parte dentro del comité, se logra una alineación entre ellos y principalmente de aquellas que, como digo, son personas clave, son líderes dentro de la empresa, pero cuando digo alineación, digo una verdadera alineación entre ellos, es decir, partiendo de lo que cada uno de ellos quiere lograr, de que lo que cada uno quiere lograr dentro de su área y por ende que aporte en la generación de valor en la empresa, pues ese queda plasmado en una visión. O sea, de qué manera yo me veo en esa visión como comité, voy a aportar valor como comité dentro de la empresa y se genera una visión en conjunto, pero una visión compartida, que realmente entre todos, al compartirla, nos enfoquemos en generar esas tareas, en generar la implementación de esas tareas para que efectivamente se logre esa visión en el plazo que nos proponemos. Entonces, de verdad es que en estos momentos en el que requerimos que nuestro equipo esté mayormente alineado. ¿Por qué? Porque estamos pasando, y como el otro día me compartía un prospecto que tuve la oportunidad de hablar con él, y me decía, es que Judith, estamos en momento de crisis. Sí, estamos en momento de crisis, es un hecho. Y creo que la mayoría de empresarios nos estamos dando cuenta o estamos tomando conciencia ya en estos momentos de la situación y que es una situación de crisis. Entonces, requerimos que nuestro equipo esté mayormente alineado para poder salir avante de esta situación y que compartan entre ellos. Número 2, también a partir del comité directivo se definen tareas, pero tareas que verdaderamente, como mencioné a un inicio, aporten en el resultado de la empresa. O sea, tareas que no estén aisladas, que a partir de que compartimos como equipo directivo una visión, todas esas tareas van a ir enfocadas en lograr esa visión y a lograr resultados de corto plazo, porque ahorita requerimos evaluarnos en el corto plazo. Evaluar, ¿por qué? Porque incluso nada está escrito, ¿no? O sea, todo está cambiando a nivel global. Requerimos estarnos evaluando constantemente. Entonces, al definir tareas que verdaderamente vayan impactando en la operación y que estén alineados con esa visión, y a partir de esas tareas, pues, rendir cuentas, ¿sí? De qué se está haciendo semana a semana, qué se está logrando en esa definición de esa tarea, pero ser consistente en esa implementación de una tarea en específico, que cada miembro del comité tenga las tareas a su cargo y que de igual manera se apoye en su equipo para la implementación de esas tareas. Pues número 3, también para mí se genera una sinergia entre todos los departamentos para lograr ese objetivo. Algo que para mí ha sido revelador en la mayoría de los comités al momento de, digamos, el inicio de las sesiones
y que cada uno de los miembros del equipo, del comité se presenta, incluso habla de las funciones que lleva a cabo, es revelador, pero aun cuando forman parte de la misma empresa, estando a cargo de departamentos diferentes, muchos de ellos no tienen claro qué hace el compañero y viceversa, el compañero no tiene claro qué hago yo, ¿sí? Y lo que a veces es más grave, ni el director general tenía claro lo que yo estaba haciendo o las funciones que tengo a cargo. Entonces, a partir también del comité se genera esa sinergia de conocer más, de conocernos más como equipo directivo, de conocernos más como personas clave dentro de la empresa y generar entre ellos esa sinergia para lograr el resultado. Entonces ya puedo identificar, ok, mi compañero está a cargo de todo el tema de marketing digital, ¿no? Oye, yo de qué manera puedo apoyar, a lo mejor, por ejemplo, el área de sistemas, con esta plataforma que puedo apoyar en todo el envío de correos, en todo el envío, en todo ese esfuerzo comercial en cuanto al marketing digital, que ahorita está muy en auge. Ok, ¿cómo puedo hacer sinergia el departamento de sistemas con el departamento comercial para tener, o los esfuerzos que se están haciendo, pues que tengan un mayor potencial, ¿no? Entonces, es súper importante ahorita la sinergia que se pueda generar entre esas personas clave. Número 4, ser un apoyo para la dirección general en esas decisiones consensuadas. Como les decía hace un momento, a veces el director general pues no ha tomado acción sobre algunas decisiones, o porque le cuesta trabajo definirlas, porque también es un hecho, o número 2, porque pues no siente ese total apoyo con su equipo directivo y gerencial, ¿no? Entonces, a partir de ese comité, pues puede el mismo comité impulsarlo para que entonces sí se anime a tomar ciertas decisiones que le cuestan trabajo y también a sentirse arropado por ese comité, a decir, ¿sabes qué? No estás solo, vamos todos a implementar esa estrategia y que no te dé miedo tomar la decisión. Voy contigo y vamos todos en conjunto. ¿Por qué? Porque es por el bien común. Sí, creo que ya en varios webinars de igual manera les he comentado sobre el bien común. Vamos por el bien común y porque nos conviene a todos. Entonces, de esa manera también el equipo o el director general se siente arropado por su equipo, ¿sí? De igual manera, como les decía, es desarrollar las capacidades y las habilidades del equipo directivo y gerencial o personas clave dentro de la empresa. Entonces, a través del propio comité he tenido la oportunidad de ver cómo van creciendo cada uno de sus miembros, de ver cómo, pues, de no animarse incluso a levantar la mano, pues se convierten en personas importantes en esa generación de estrategias, en esa... de hacer que las cosas sucedan, de sentirse escuchados, de empoderarse y van sacando todo el potencial que tienen e incluso asumen ese compromiso con la empresa para seguir con esa capacitación y desarrollo ya en lo individual, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo que la empresa también está voltando hacia ellos y que se convierte en una persona clave dentro de la organización. Y por último, y que si bien no los anteriores son menos importantes, pero para mí también ha sido algo revelador, es que el comité directivo se convierte en esa pieza importante o en ese primer paso que dan las empresas en su camino a la institucionalización, a formar ese comité, ese consejo de administración. El comité directivo se convierte en el primer paso para las empresas. ¿Por qué? Porque es donde como miembros, tanto de un equipo, de una empresa, empezamos a entrar en ese círculo virtuoso, digámoslo así, de rendición de cuentas. Vamos conociendo, nos vamos dando cuenta del por qué la importancia de la rendición de cuentas, de igual manera como director general y como familia empresaria, ¿sí? Nos vamos dando cuenta la importancia de esa rendición de cuentas y de ir entrando en ese caminito
que es la institucionalización, que es tomar las decisiones de manera consensuada, incluso después el integrar nuestro consejo de administración con consejeros independientes, con consejeros patrimoniales, y que esos miembros del equipo directivo pues ya vengan en ese camino de rendición de cuentas y no sea complicado incluso la rendición de cuentas ante un consejo de administración. Entonces también ese comité directivo para mí es fundamental en ese camino de las empresas que van o van desarrollándose en su institucionalización, ¿no? Van en esa consolidación de la institucionalización. ¿Qué aspectos, compartiéndoles a ustedes lo que se logra en las empresas a través de su comité directivo, qué aspectos es fundamental para que realmente se logre un comité directivo o el éxito de un comité directivo, ¿no? Pues primero que nada, la integración de ese comité. Bueno, primero que nada, las reglas, porque es importante como en toda órgano de gobierno de la empresa, así como creo que en nuestras relaciones también hay reglas de qué hacer o qué no hacer, ¿no? Pues también en la empresa también cada órgano de gobierno pues tiene sus reglas y es importante que para que un órgano de gobierno pues tenga éxito, es importante poner reglas, ¿sí? Poner reglas de comportamiento, de qué hacer y qué no hacer y de qué manera vamos a lograr ese éxito del comité. Entonces, una primera regla es la integración de ese comité. ¿Quiénes van a formar parte? ¿Qué personas clave van a formar parte de ese comité? ¿Qué perfil deben de tener esas personas clave? E incluso, ¿qué conocimientos, ¿no? ¿De qué manera se convierten en una pieza fundamental del comité? ¿A partir de qué? Del número de personas que también es importante que formen parte del mismo. ¿Por qué? Porque tampoco es tener un comité con todas las personas que conforman la organización, sino que a partir de, ok, estas son mis personas clave y este es el número que es funcional, ¿no? Porque si no, también después se convierte en reuniones, pues, de tiempo estratosférico, que no es lo más eficiente, ¿no? Entonces, es importante que esté el número de personas adecuadas conforme al tamaño de la empresa y que ese número de personas, pues, sí sean o las personas que forman parte de ese comité, a partir de ese número eficiente de personas, pues tengan el perfil adecuado también para aportar y generar valor dentro de la empresa. Entonces, mi recomendación es definir las reglas adecuadas para la integración de ese comité. Número 2, para la operación, reglas para la operación del comité. ¿Y a qué me refiero con reglas para la operación? Número 1, la operación de las reuniones. Es decir, cada cuánto se van a llevar esas reuniones, qué día, en qué horario, qué tiempo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque a veces no se les toma la importancia adecuada y a veces decimos que es el lunes, pero luego ya pasó algo a la semana siguiente y pues resulta que ya fue el miércoles y luego resulta que a la semana siguiente fue mejor el viernes y lo que es peor, a la semana siguiente ya no hay reunión. Y ya todos nos hacemos como que la Virgen nos habla y ya ni siquiera decimos si va a haber reunión o no va a haber reunión. No, es importante que al definir las reglas tengamos claro qué día se respete ese día, se respete ese horario y por eso es importante en el horario definir aquel que no nos genere conflicto con las operaciones. Para mí mi recomendación que es lo más temprano que se pueda o en ese horario a lo mejor entre comida, que no nos vaya a interferir o incluso más tarde, ¿no? Pero incluso más tarde a veces corremos el riesgo de que se prolongue nuestra operación y bueno, ya se complique, ya no se tenga, ¿no? Entonces, mi recomendación es lo más temprano posible, incluso antes de empezar actividades y que se respete ese horario, que se respete el día, el horario e incluso el tiempo. También ponerle un tiempo específico. Si va a ser hora y media, si van a ser 2 horas. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a ir toda la mañana sin poder terminar y sin llegar a acuerdos realmente que generen valor.
Otra regla de operación es tener bien definido qué temas se van a abordar. ¿Por qué? Porque para justo hacer eficiente ese tiempo y que no se nos vaya toda la mañana o toda la tarde o todo el día, es tener claro qué temas vamos a abordar e incluso qué tiempo le vamos a abordar a esos temas, ¿sí? Y tener claro desde antes de la sesión que todos tengamos claro como comité qué temas se van a abordar. ¿Por qué? Porque entonces así yo ya voy preparado para la sesión, porque entonces generamos acuerdos eficientes y no llegamos allá a la sesión a hacer la tarea, ¿no? Como también en muchos casos me ha tocado, que no se hace la tarea antes y las reuniones se hacen de varias horas. ¿Por qué? Porque llegamos ahí a hacer la tarea. Entonces es importante que exista un orden del día, que se envíe antes a los miembros y que incluso dentro de la regla se defina en qué tiempo antes se van a mandar esos temas. Otro aspecto importante, la minuta de la sesión. Si ya tenemos nuestro orden del día de qué temas se van a abordar, es importante que exista una persona, un secretario de nuestra sesión y que levante esa minuta. La minuta para mí, yo la denomino como el timón de las sesiones, es el timón de ese barco que son las sesiones del comité directivo. ¿Por qué? Porque en la minuta debe de quedar claro qué tareas se asumen en la sesión, quiénes son los responsables de cada una de esas tareas y en qué tiempo o en qué fecha se va a realizar esa tarea. De tal manera que en nuestra siguiente sesión, o sea, la siguiente semana, veamos de estas tareas que definimos, qué se cumplió, qué no se cumplió y qué fechas compromiso nuevas hay, ¿no? O cómo vamos avanzando incluso en la ejecución de esa tarea. Y todo queda dentro de la minuta, porque luego, ¿qué pasa? Pues es que sí lo dije, pero no lo dije, y se convierte las reuniones en solamente dar justificaciones o en abordar temas que nada incluso tenían que ver con esa tarea, ¿no? Entonces, es un documento de súper importante para que nuestras sesiones de comité realmente sean exitosas. Es lo que le va a dar valor a nuestros comités para que sea un éxito y que realmente vayamos evaluando de qué manera esas tareas están impactando en el resultado, porque de esa manera voy revisando, ok, de estas tareas, que realmente sí está impactando en los resultados o incluso si nos estamos nada más haciendo pato y no estamos haciendo nada, ¿no? Solamente vamos a las reuniones a platicar, a cotorrear y a dar justificaciones, pero realmente no estamos avanzando. Y la minuta nos va dejando claro cómo vamos avanzando. Y lo vuelvo a decir, aún en la empresa más pequeñita o microempresa, esto se puede hacer. Por eso para mí fue importante definir qué son las personas clave o comentarles que son las personas clave las que forman parte de un comité, porque yo los invito a todas las empresas a que se den la oportunidad de estas herramientas, poderlas implementar en su comité y es lo que va a hacer incluso la diferencia dentro de su comité directivo o su comité de toma de decisiones. ¿Qué otra regla de operación importante tiene el comité directivo o para lograr que el comité directivo sea exitoso? Tener claro qué funciones va a tener ese comité. O sea, que todos como miembros de este órgano colegiado, que ya tenemos claro lo que queremos lograr, que compartimos esa visión, que estamos alineados con esa visión. Entonces, ¿qué funciones vamos a nosotros poder tomar en conjunto para poder lograr esa visión? E incluso aquí a veces son temas que son reveladores para el propio director general. ¿Por qué? Porque como director general a veces renuncio a decisiones que yo pude haber tomado en lo individual, pero que prefiero tomarlos en conjunto con mi comité directivo para entonces generar ese compromiso que genere un mayor valor. Es importante que identifiquemos qué funciones como órgano colegiado vamos a tomar. ¿Qué funciones yo como incluso director general voy a delegar como comité directivo? Voy a estar consciente que entonces ya no lo tomo yo solo la decisión, sino que lo vamos a tomar en conjunto. Y otro aspecto importante, de qué manera se va a tomar esa decisión, ¿no? Si yo digo que el comité directivo
va a tener una función específica, cómo vamos a llegar a acuerdos. Y aquí el lograr acuerdos nos ayuda a la definición de quórums. Es decir, cuando tengamos que tomar una decisión y una específica en la que es una función del comité directivo, pues, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Sí? Si de 5 miembros que forman el comité directivo, ¿cuántos deben de estar de acuerdo con la decisión? ¿3? ¿Sí? ¿Y qué pasa si uno no va y hay empate? Y entonces ahí vamos definiendo nuestros quórums para que realmente se puedan generar acuerdos. ¿Por qué? Porque en la minuta es fundamental que queden los acuerdos que se derivan de las reuniones de comité. Ustedes me pueden preguntar, oye Judith, yo he escuchado sobre el tema de consejo de administración, ahora tú me hablas de comité directivo, y sobre todo en los procesos con las empresas que he participado, pues surge esta duda, ¿no? Oye, ¿qué diferencia hay entre un comité directivo y un consejo de administración? Pues es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque el comité directivo, como ya lo mencioné hace un momento, está conformado por las personas clave, pero que trabajan, que colaboran dentro de la empresa. Esos ejecutivos o directivos o personas clave, colaboradores clave, que sí forman parte de la operación y que por ende, al definirse esas tareas, esas actividades, pues están involucrados en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque van a enfocarse en que se cumpla en la operación esa actividad o esa tarea en específica. Y el Consejo de Administración, a diferencia del comité, es un órgano en el cual, como digamos, si vemos una estructura de la empresa, el órgano máximo de la empresa es la Asamblea de Accionistas, el cual se encarga de definir la visión dentro de la empresa. Y como segundo órgano es el Consejo de Administración, el cual se encarga de definir la estrategia y de rendir cuentas a la Asamblea de Accionistas, es decir, a los dueños. Entonces, el Consejo de Administración está conformado tanto por miembros de la Asamblea de Accionistas como personas externas, que dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas se le llama consejeros independientes. Es decir, un consejo de administración está conformado por consejeros patrimoniales y consejeros independientes. ¿Quiénes son estos consejeros independientes? Pues como su nombre lo dice, tienen total independencia de la operación. Y hay aquí una de las principales diferencias entre un comité directivo y un consejo de administración. El comité directivo sí trabajan sus miembros dentro de la empresa y en el consejo de administración no. Debe de haber esa independencia. ¿Por qué esa independencia? Deben de ser personas que en primer lugar tengan una experiencia, unos conocimientos y que generen valor a partir de esa experiencia y esos conocimientos dentro de la empresa. Yo como director general y como parte de un equipo directivo ya conozco mi operación, ¿sí? Ya soy experto en eso, pero a veces hay cosas afuera que incluso desconozco, que incluso me pudieran funcionar, que incluso pudiera yo adoptar y me pueden servir para generar valor dentro de mi operación. Entonces, ahí es donde se busca la aportación de esos consejeros independientes que vengan a complementar en la operación. Y número 2, que también se conviertan en... velen por el patrimonio, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque como es un órgano que rinde cuentas a la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración se debe de asegurar que la estrategia que está definida, pues sí esté apoyando en lograr esa visión o ese rendimiento que quieren los accionistas de su empresa. Entonces, son también, digamos, los vigilantes dentro de, estratégicamente dentro de la empresa, de asegurarse que sí el patrimonio del accionista sí esté teniendo ese rendimiento que se espera, que sí esté generándose valor en la empresa que aporte en la rentabilidad del capital del accionista. Entonces, eso como número 2. Y por último, es un apoyo también hacia el director general y hacia el equipo directivo en esa rendición de cuentas. Y sobre todo la rendición de cuentas y la evaluación de esas personas clave dentro de la organización.
¿Y para qué? Para que en el caso, por ejemplo, de las empresas familiares, ya no yo como papá te evalúo a ti, mi hijo o mi sobrino, sino que te va a evaluar el consejo de administración. Y el consejo de administración es quien te va a aportar valor a ti como miembro del equipo directivo. Entonces, esas son las principales diferencias que existen entre un comité directivo y un consejo de administración. Consideré importante mencionarlo aquí porque puede haber esa confusión, ¿no? A lo mejor podemos ahondar más en las preguntas, que los invito a que vayan preparando sus preguntas. Voy a entrar ya a un espacio de preguntas y respuestas y poder complementar un poquito más sobre estos órganos de gobierno, ¿no? No sé, Isabel, tú que estás tanto en el chat de Zoom como en nuestras redes sociales, si tenemos ya en este momento alguna pregunta o comentario. Hola Judith, buenas noches. Por el momento no tenemos unas preguntas. En cuanto tengamos, te lo haré saber. Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, ahondando un poquito más en esta diferencia entre comité directivo y consejo de administración, incluso un muy querido amigo incluso nos compartía o nos decía que sería importante también comentar con ustedes, amigos empresarios, emprendedores y amigos, la diferencia entre comité directivo, consejo de administración e incluso consejo consultivo. Como ya platiqué las dos primeras, me permito comentar sobre la tercera, un consejo consultivo. Ya vimos que las diferencias principales entre consejo directivo y consejo de administración es el que no trabajen dentro de la organización, que velan por el patrimonio, no están involucrados con la operación y se encargan de la rendición de cuentas, ¿no? La diferencia principal con el consejo consultivo principalmente viene con el consejo de administración. ¿Por qué? Porque con el consejo consultivo las responsabilidades son menores incluso que un consejo de administración. ¿Sí? El Consejo de Administración, de acuerdo al Código de Mejores Prácticas Corporativas, sí está reconocido como un órgano de gobierno. ¿Por qué? Por el compromiso que adquieren tanto los consejeros patrimoniales como los consejeros independientes que forman parte de ello. Y prácticamente el Consejo Consultivo, para mí, una de las diferencias más importantes que existe es que pues quienes forman parte como personas externas, que yo les pudiera llamar más bien mentores, ¿sí? O, pues sí, fundamentalmente para mí sería un mentor o un impulsor del equipo, no adquieren ese compromiso. Son personas que pues van a nuestras reuniones del Consejo Consultivo, nos brindan un consejo, nos brindan una propuesta, nos dan una propuesta, pero como tal no hay esa compromiso como lo ves con un consejo de administración. ¿Por qué? Porque el consejo de administración sí es un órgano de gobierno que forma parte incluso de nuestra estructura de gobierno y por ende de nuestras actas constitutivas, ¿no? Entonces la responsabilidad que un consejo tiene es mayor dentro de la empresa. ¿Por qué? Por el compromiso que adquiere con los accionistas, y un consejo consultivo no tiene la formalidad que tiene un consejo de administración en cuanto a la responsabilidad de los mentores que se integran en el consejo consultivo, como de las propias sesiones, ¿no? Cuando si bien en el consejo de administración, pues sí es un órgano que tiene ya su código, su reglamento de cada cuánto se va a reunir, de lo que debe de lograr en cada sesión, e incluso existe ese compromiso con el accionista de lo que debe de lograr dentro de la empresa en cuanto a rentabilidad, ¿no? Entonces, si bien ambos órganos apoyan en el fortalecimiento de la operación, el compromiso que existe de uno o de otro sí hace gran diferencia, ¿no? No sé si hasta aquí, Isabel, tenemos ya en este momento alguna pregunta o algún comentario. Sí, tenemos ya preguntas. Ismar menciona, ¿cuál es el momento ideal para crear el comité y el consejo?
Qué pregunta tan interesante, porque incluso yo lo comentaba al inicio, independientemente del tamaño de la empresa, ustedes pueden conformar su comité directivo. Y tampoco pudiera yo decir que hay un tiempo específico para integrar tu comité directivo. Y solamente por ponerle el nombre de directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo invito a las empresas a que en estos momentos de crisis se den la oportunidad de ya integrar su comité, incluso el propio emprendedor, digo, no desconozco la situación de quien nos está preguntando, pero seguramente si es un emprendedor, también puede formar, o si su empresa es pequeña, también puede formar su comité con aquellas personas que son clave en su organización o que incluso aquellas personas también de confianza en las que él considera que le pueden dar un buen consejo, que si bien no se llamaría un comité directivo, pero ahí pudiéramos decir que es un comité consultivo, ¿no? Porque te van apoyando en esa guía. Entonces, dependiendo en el momento en el que se encuentre la empresa, puede ya formar su comité. ¿Cómo le llamemos? Va a ser por el momento en el que se encuentre, pero para mí en estos momentos de crisis, y por eso es que para mí fue relevante este tema de comité e invitar a las empresas a que, y a los empresarios, a los directores de empresa, a darse cuenta que no están solos, que tienen a su equipo y que es momento de que saque todo ese potencial el equipo, y un órgano importante para que saque todo ese potencial es el comité, es que comparta, que se sienta incluido dentro de la operación y que empiecen a generar ideas y que empiecen en la rendición de cuentas y que empiecen a generar valor. Entonces, no nos esperemos a decir, y menos en estos momentos en el que el tiempo apremia para incluso la vida o la muerte de la empresa, a decir cuál será el momento indicado. Este es el momento indicado. Es el momento de hacerlo, pero ya. ¿Por qué? Porque si no, tu empresa corre el riesgo a irse deteriorando cada vez más, a que incluso empresas que sí están tomando acción, pues ganen mercado. ¿Por qué? Porque también, como decimos, ¿no? Las crisis son oportunidades para algunos. Entonces, yo invito a tomar acción ya y no esperar el momento adecuado para hacerlo. Muy bien, Judith, muchas gracias. Claudia también pregunta que en tu experiencia, ¿cómo podemos ayudar al director general para que confíe en nuestro equipo gerencial? Híjole, qué grande pregunta. Gracias, Claudia, por permitirme incluso pensar más allá de lo que a lo mejor había preparado para el tema, ¿no? Pero yo consideraría que cómo puedes apoyar a que tu director general tenga confianza. Número uno, comprobándole al director que las cosas se pueden hacer diferentes, ¿sí? Me queda claro que existen generaciones de directores que o están muy arraigados a la forma de operar, están muy casados con su forma de operar y que incluso esa confianza no la dan por completo por eso mismo, ¿no? O también porque incluso han visto que su equipo directivo pues no responde como ellos esperan. Entonces, también una forma que para mí el comité directivo ayuda es a ayudarle al director general a romper paradigmas, a que se dé la oportunidad a través del comité a quitarse todas esas telarañas y temores y miedos, incluso creencias, de que solamente él sabe cómo hacer las cosas, ¿no? O que su equipo directivo, a lo mejor porque anteriormente no confiaba en él, que se dé la oportunidad ahora sí de confiar. Entonces, para mí, el comité directivo es la oportunidad también de ayudarle al director a romper esos paradigmas, para que a partir de generar conciencia, a partir de comprobarle, porque también me queda claro, ¿no? Que hay directores de empresa que es importante comprobarle que se están generando cambios y que es mejor hacer las cosas diferente que quedarnos como estamos. Entonces, si nuestro director general o el caso de estos directores generales que es importante que generen confianza en ese equipo,
es generar tareas y estrategias que se refleje muy puntual cómo nos van a aportar en el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, si este director o estos directores requieren que les comprobemos que la forma o la fórmula que estamos diciendo nosotros como equipo directivo va a funcionar mejor que la de él, pues entonces generemos estrategias que sí van a impactar en el resultado y que sea muy cuantitativo, ¿sí? Porque también he tenido la oportunidad de participar con directores que son demasiado cuantitativos. A mí dame el número. A mí no me vengas con cositas bonitas de la motivación del equipo y de cómo va a impactar en el equipo. No, a mí dime cómo va a impactar en el resultado. Entonces, que sea un comité totalmente enfocado en resultado y que esas tareas, y sobre todo en estos momentos de crisis, le podamos comprobar al director de qué manera está impactando en el resultado. Y para mí, número 2, también es ponernos las pilas como equipo directivo, porque entonces hay que, si no está confiando en nosotros, también hay que mirar hacia adentro, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué él no está confiando en nosotros? ¿Qué ha pasado anteriormente que al señor le está costando trabajo confiar? Entonces también ponernos las pilas como equipo directivo para que si decimos que se va a hacer algo en una fecha específica y que alguien la va a hacer, pues que ese alguien la haga en el tiempo que dijo que le iba a hacer y que realmente se cumpla ese compromiso, ¿no? Entonces, para mí serían los 2 consejos principales, que sean tareas, que se vea muy claramente de manera cuantitativa de la forma en la que está impactando y que se definan tareas específicas y que realmente se cumplan, que el comité se comprometa a hacerlo y que los miembros del comité la realicen, ¿no? ¿Para qué? Para entonces ayudarle al director a ir cambiando ese tipo de paradigmas. No sé si con esto queda un poquito más claro, Claudia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Isabel? Sí, tenemos Luis Felipe Fuentes pregunta, ¿qué porcentaje de integrantes pueden compartir tanto el consejo como el comité de forma que sea saludable? A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué porcentaje de integrantes pueden compartir tanto el consejo como el comité de forma que sea saludable? Bueno, quiero entender que la pregunta, y primero me da mucho gusto porque estamos teniendo muchas preguntas, pero quiero entender en cuanto al número de integrantes, ¿no? Porque, aclaro, el comité solamente está conformado por personas que están en la operación y el consejo de administración está conformado por accionistas y por consejeros independientes, ¿sí? O sea, no debe de haber, el consejo no está conformado por personas que forman parte de la operación. Pero en cuanto al número de integrantes, si esa es la pregunta, e invito a, no recuerdo el nombre, pero a quien está preguntando, que si esta no es la pregunta, me dé la oportunidad de aclararlo, si no fue la respuesta adecuada. Pero en cuanto al número de integrantes, para que tanto el consejo como el comité sea eficiente, teniendo un parámetro, ¿sí? En mi experiencia de una empresa mediana, el número de integrantes, hablando en un consejo de administración, pues puede ir entre 3 y 5 miembros, ¿no? Y vuelvo a decirlo, esto depende de cada caso y ya por eso se analiza en lo particular. Y hablando de un comité directivo, de igual forma estaríamos hablando de un número, vuelvo a lo mismo, también es identificar qué personas clave tengo en mi organización, quiénes van a generar valor y a partir de qué perfiles, pero para que sea eficiente y no se convierta en un comité que no llegamos a acuerdos y solamente se empiezan a generar comentarios por las participaciones, pues también estamos hablando en un comité entre 6 u 8 miembros, ¿no? Máximo para que pudiera ser eficiente. Y en mi experiencia, ahorita recordando los comités de empresas medianas en los que he tenido la oportunidad de participar, ¿no? Entonces, más allá de un comité a lo mejor de 8, 10 miembros, pues sí se convierte complicado la operación. Entonces, sí, esa sería mi recomendación en cuanto al número de integrantes para que pudiera ser eficiente. Muy bien.
Muchas gracias. Sí se refería al número de participantes. Y aprovecho también para que dejen sus preguntas, aún fuera del webinar podemos contestarlas personalmente. Ok, sí, gracias por comentarlo, Isabel. Sí, invito a todos, quien guste que sigamos comentando sobre el tema, adelante. Como siempre he comentado, mis datos están tanto en la página como, mi correo electrónico es judithsalcedo@mollerconsultores.com. Quien guste seguir intercambiando puntos de vista, si no hubiera quedado clara la respuesta ante la pregunta, adelante con toda apertura. Y ya para finalizar, también los invito a que puedan descargar la nota técnica. Voy a tener la oportunidad también de compartirles todo lo que ya vimos aquí, que si no tuvieron la oportunidad de tomar notas, de recordar algunos conceptos, pues dentro de nuestra página de internet también va a estar una nota técnica, que es lo que llamamos nota técnica nosotros, todo ese documento en el que les compartimos parte de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, en el apartado de webinars pueden ver ahí tanto este webinar como pueden descargar la nota técnica. Entonces, a partir del día viernes ya estará en nuestra página de internet toda la información. Y por último, para mí como dos principales conclusiones de este tema es invito a tomar acción, ¿sí? Tomar acción ya a las empresas, independientemente de su tamaño, a integrar sus comités. ¿Para qué? Para que puedan hacer la diferencia en su empresa, para que puedan hacer el cambio en la operación de su empresa y que se convierta realmente este comité en un factor de cambio y en un factor en la innovación. Sí, en la innovación no me refiero solamente a tecnología, sino se puede innovar en proceso, en modelo de negocio, empezar a generar propuestas de valor que impacten en la operación. Y número dos, a esas empresas que están en su proceso de institucionalización y que se están incluso ya planteando el integrar su consejo de administración, pero que aún no toman la decisión, pues el comité directivo es un primer paso para darse la oportunidad de entrar en esta nueva forma de rendir cuentas, en esta nueva forma de operar y de generar valor dentro de la empresa. Entonces, es la oportunidad de iniciar, ¿no? De consolidar su comité, de enseñarse como miembros como director general, incluso como patriarca de una familia, a tomar decisiones de manera consensuada y a que, como nos decía Claudia, empiecen a confiar en su equipo, ¿no? Yo invito a todos esos fundadores y dueños de empresa y directores de empresa que confíen en su equipo. Es momento de confiar, es momento de que nuestro equipo pues pueda tener la oportunidad de aportar y de generar valor en la empresa para hacer las cosas de manera diferente si queremos salir avante de toda esta situación. Entonces, pues no me queda más que agradecer su participación en este webinar. Los vemos dentro de 15 días, que estará participando Ricardo, mi socio. Les comparto el título del siguiente webinar. Es ¿el capital privado es opción en esta crisis? Pues se los dejo de tarea y los invito dentro de 15 días que nos acompañen con mi socio Ricardo Moller. Y pues seguimos en contacto, me dará mucho gusto seguir compartiendo con ustedes y que sigan siendo parte de nuestras sesiones de impulso. Gracias.